Es día de aprender algo más y hacer una buena reflexión para ser mejores en la vida. ¡Claro! Te acompaña ese amigo que te guiará en tu camino. Él es el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Esto es En tu Camino. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a este programa En tu Camino que hacemos para ustedes con mucho cariño. Y como ustedes son los más importantes y dan sentido a este programa, siempre lo repetimos, hemos creado esta sección especial que ayuda a aprender o repasar los temas que todo católico debe saber, no solo para poderlo poner en práctica y sentirnos muy orgullosos de lo que creemos, sino también para poder defender nuestra fe ante quienes nos atacan. Pero como siempre, antes de tocar el tema de hoy, y después de agradecer a todos ustedes por su preferencia, permítanme agradecer también a mis colaboradores del día de hoy. Productor Sergio Enríquez, ¿cómo estás, Sergio? Muy buenas tardes. Padre José, amigos del auditorio, muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Cimentando tu Fe. Y como invitado, David Chávez. ¿Cómo estás, David? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Padre José. Muy contento de estar aquí con ustedes. Y los niños, Jesús González López. ¿Cómo estás, Jesús? Muy bien, Padre. Buenas tardes. Y Ángel Octavio González López. ¿Qué tal, Padre? Muy buenas tardes. Pues ya está el equipo completo, así que en el programa de hoy vamos a continuar con el tema del sacramento de la Eucaristía, al que hemos dedicado varias sesiones, y recordamos que en el programa anterior estuvimos hablando de las palabras que Cristo dijo en la última cena cuando tomó el cáliz. ¿Qué dijo? Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de la nueva y eterna alianza que será derramada por ustedes. Sí, me acuerdo. Y nos quedamos en que usted estaba explicando lo que era una alianza y por qué Cristo habló de una nueva y eterna alianza. Exactamente. Si Cristo habló en la última cena de una nueva y eterna alianza, significa que antes de él hubo otras alianzas que quedaron, vamos a decir, envejecidas y superadas por la que hizo Cristo. ¿Eso significa que cualquier alianza que se mencione en la Biblia ya no tiene validez? La respuesta correcta sería que tuvieron efecto en su tiempo, pero como el hombre no las respetó, pues sí perdieron su validez. Y en esto tengo que ser muy claro, Dios no falló, falló el hombre. Y aunque quedaron envejecidas aquellas alianzas, sin embargo las tenemos que comprender para entender en qué se basa la alianza que Cristo hizo con nosotros. En el programa anterior me quedó muy claro que las alianzas son como un pacto o contrato donde las personas se comprometen a cumplir algo. Y también me quedó claro que a veces los contratos se sellaban o firmaban con la sangre de animales. Yo comprendí muy bien que Dios no necesita que le sacrifiquen animales, pero Dios se tuvo que adaptar a las costumbres de los humanos para que los humanos comprendieran el mensaje que Dios quería darnos. Exactamente, me da mucho gusto que poco a poco vayan entendiendo cosas que no todos los católicos han entendido y que por supuesto quieren aprender. ¿Le parece que comencemos hablando de la alianza que hizo Dios con Abraham? Me parece muy bien, Jesús, porque esa es la alianza que todos los niños aprenden en el catecismo. Y para entender su situación, la situación de Abraham, tenemos que tratar de pensar como pensaban en su tiempo. Insisto, no es que Dios nos quiera enseñar que es bueno tener varias esposas o que se pueda tener hijos con las esclavas o sirvientas. Más bien tenemos que entender que no siempre la gente ha pensado igual. De hecho, ahora ya ni siquiera se podría pensar en tener esclavas. Por eso, amigos, es muy importante comprender por qué en aquel tiempo un hombre podía tener hijos con su esposa y sus esclavas, y también cuál de los hijos era considerado el hijo más bendecido. Así que pongan mucha atención. A ustedes, niños, y a todos los que nos escuchan, les voy a pedir que piensen que en tiempo de Abraham no había los medicamentos que tenemos ahora, ni los antibióticos que pueden ayudarnos a acabar con las bacterias. No había medicamentos para la diarrea, ni para la calentura, ni vacunas, ni penicilina. Si alguien se fracturaba un brazo, no tenía las técnicas que tenemos ahora para que se pudiera arreglar. Incluso si se les llegaba a pudrir una muela o se infectaban las encías, la gente se podía morir muy fácilmente. Yo no había pensado eso. Entonces, de seguro la gente se moría más fácilmente, ¿verdad? Efectivamente. En aquel tiempo la mortandad infantil era muy común y el promedio de vida muy corto,
porque cualquier enfermedad o infección podían acabar con la vida. Por eso, cuando el jefe del clan o familia veía disminuir drásticamente el número de sus miembros, de sus hijos, hacía todo lo posible para que su familia no desapareciera. Por eso se consideraba normal que para garantizar la descendencia y el número de la familia, el padre tuviera hijos con la esposa y las distintas esclavas. Así que la poligamia no era considerada infidelidad, sino más bien necesidad de supervivencia. Pues sí, porque mientras más hijos tuvieran, tenían la posibilidad de que no se acabara su familia. Exacto. Y había también una manera de pensar muy distinta a la que los padres tienen ahora sobre sus hijos. Eso hacía que hubieran grandes diferencias sobre los derechos que los hijos podían reclamar. No todos los hijos tenían los mismos derechos. ¿Qué era lo que pensaban? Pensaban que el hijo primogénito, o sea, el primer hijo varón de la esposa, era considerado la mayor bendición de Dios y por lo tanto ese hijo era quien tenía absolutamente todos los derechos. Los demás hijos, especialmente los de las esclavas o las hijas, es decir, las mujeres, eran considerados inferiores. Híjole, pues eso no estaba nada bien. Claro, según nuestro tiempo y de acuerdo a lo que nos enseñó Cristo, eso ya quedó en el pasado. Pero con esto entendemos que Abraham no solo deseaba tener hijos para asegurar la prole, es decir, la descendencia. Anhelaba especialmente tener un hijo primogénito con su esposa que se llamaba Sara. Anhelaba tener el hijo de la bendición. Sin embargo, ella, su esposa, era estéril. Fue en ese contexto que Dios le prometió que sería padre de muchos pueblos, y eso suponía el nacimiento del hijo deseado. Dios y Abraham, de acuerdo a las costumbres de la época, hicieron una alianza y trueque. ¿A qué se comprometía cada uno en esa alianza? Mira, Abraham, el patriarca, se comprometía a entregarle a Dios su fe y su total confianza. Dios, por su parte, lo convertiría a él en el padre de todos los que creyeran en Dios. Por eso, como creyentes en Dios, nosotros podemos decir que somos hijos de Abraham, y para cumplir con su promesa, Dios le daría un hijo, Isaac, y este niño sería el hijo de la bendición. Si ponen atención podrán comprender que Isaac y Cristo en cierta manera se pueden comparar porque ambos son primogénitos, el primer hijo de Dios y los más amados por su padre. Así como Abraham lo que más amaba era a su hijo Isaac, también lo que Dios más ama es a su hijo Jesucristo. Y la otra comparación que podemos entender es que los dos, Abraham y Dios, estuvieron dispuestos a entregar en sacrificio lo que más amaban. ¿Qué era lo que más amaban? Pues a su hijo, y esto lo hacían para hacer una alianza. Abraham estuvo dispuesto a entregar a su hijo en sacrificio para manifestar su amor a Dios, y Dios no dudó en sacrificar a su propio hijo para manifestar su amor a la humanidad. Ahora sí ya entendí en qué se parecen Isaac y Cristo. Muy bien, qué bueno. Y si les parece, antes de ir al corte, vamos a escuchar este canto que nos recuerda que Abraham es el padre de todos los creyentes. Y es un canto que los niños en el catecismo utilizan no solamente para recordar quién es Abraham, sino también para hacer ejercicios del cuerpo. Mano derecha, mano izquierda, pie derecho, pie izquierdo. ¿Vamos a escucharlo? ¡Sí! Por eso vamos a alabar a nuestro Dios. Mano derecha,
camino. Como un servicio para ti que por enfermedad o causas ajenas a tu voluntad no te permiten asistir a la misa dominical en tu comunidad, Grupo Fórmula transmite para ti la Santa Misa. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio. La Santa Misa, todos los domingos a las 2 de la tarde por 1470 AM. Estás escuchando En tu Camino. En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés. La voz amable de la radio. ¿Deseas celebrar unas misas gregorianas por tus difuntos en la parroquia de San Cosme y San Damián? Es decir, misas ininterrumpidas durante todo un mes. Pide informes al 55 55 66 77 44 de 9 a 2 y de 5 a 7. Muchas gracias por continuar con nosotros. Fuimos al corte con el canto de Abraham tenía muchos hijos, para recordar que Abraham es el padre de la fe. De hecho, los judíos consideran a Abraham el padre del judaísmo, los musulmanes consideran a Abraham el padre del Islam y nosotros los católicos consideramos también a Abraham nuestro padre. ¿Por qué? Porque fue el primer hombre que creyó en el Dios único y verdadero. Y bueno, este canto es un canto que a los chiquillos les gusta porque no solamente les recuerda esto, sino que también los pone a hacer ejercicio en el catecismo, moviendo la mano derecha, la mano izquierda, el pie derecho, el pie izquierdo, la cabeza, la cadera, dando vueltas. Y bueno, y nosotros ya no seguimos dando vueltas, sino continuamos con el tema de la Eucaristía y concretamente continuamos con el tema de la relación entre Eucaristía y la alianza. Por eso, para continuar hablando del tema, es importante hablar de la pedagogía de Dios, o dicho de otra manera, hablar de que Dios se adapta al ser humano para mostrarle su amor y también el camino de la salvación. Y esto es muy importante porque a veces la Biblia nos sorprende porque parece presentarnos a un Dios no bueno y misericordioso, sino más bien a un Dios semejante a los dioses que tenían los griegos o los romanos, que de acuerdo a su mitología no les interesaban las necesidades y sufrimientos del ser humano, y en cambio estaban deseosos de ofrendas y se mostraban impacientes, inclementes y coléricos. Sin embargo, en la Biblia, bajo un lenguaje a veces difícil de comprender, Dios manifiesta una pedagogía divina. Esa pedagogía nos ayuda a comprender que Dios se adapta a las diversas circunstancias de los seres humanos para que podamos comprender más fácilmente su mensaje de amor. Por eso en la Biblia se ve claramente que Dios utilizó el lenguaje y costumbres de cada tiempo, aunque a veces nos parezca medio salvaje, pero Dios los utilizó para transformar y elevar nuestra humanidad. Podemos decir que así como el papá se pone al nivel del niño para que el niño le entienda, Dios se puso en nuestros zapatos. Por eso, Dios acepta en algunas partes de la Biblia la poligamia, como en el caso de Abraham o de Jacob, que les permite que puedan procrear hijos con su esposa y sus esclavas, pero posteriormente en la Biblia exigirá fidelidad del esposo a una sola mujer. También al principio parece exigir sacrificios de animales, pero después dirá que ya no son necesarios, sino más bien exige justicia y la transformación del corazón. También inicialmente parecerá estar de acuerdo con el asesinato de los enemigos, como cuando David mata a Goliat o cuando el profeta Elías decapita a los sacerdotes falsos, pero posteriormente la exigencia será respetar la vida del prójimo e incluso amar a los enemigos. Por eso tenemos que entender que no se trata de que había un Dios en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo Testamento, sino que es un mismo Dios que se va adaptando a las situaciones concretas de cada época. Exactamente. Para comprender las intervenciones de Dios a lo largo de la historia, es necesario conocer el contexto de cada época, sus usos y costumbres. Un ejemplo lo podemos encontrar cuando Dios le pide a Abraham el sacrificio de su hijo Isaac. Ya entendí. No es que Dios haya sido primero malo y luego bueno, sino más bien que al principio exigía poco, pero luego fue exigiendo más. ¡Exacto! Ahora vamos a tratar de entender el texto que nos recuerda que Dios le pidió a Abraham a su hijo en sacrificio.
¿Cuál era el contexto de esta petición? Miren, en tiempo de Abraham, unos 1850 años antes de Cristo, el padre de familia de algunos grupos del Medio Oriente, como los cananeos, los fenicios, los hititas, ofrecía en sacrificio al primogénito recién nacido. El sacrificio a los dioses exigía que la víctima fuera degollada y luego quemada. Este gesto, aunque nos parezca muy salvaje, manifestaba una total sumisión, obediencia y agradecimiento a Dios, porque el hijo varón primogénito era considerado el más valioso don y por lo tanto lo mejor que se podía ofrecer a Dios. Por eso, cuando el padre de familia ofrecía el máximo don, pensaba que ese sacrificio o rito le aseguraba la bendición y la protección divina, y por lo tanto, la descendencia. Viéndolo fríamente, era como una inversión. Invierto uno para tener muchos. En cambio, si no invierto nada, pues no tengo nada. Tienes razón, David. Era en realidad como una especie de inversión. Sacrifico al primer hijo y sé que Dios me va a responder dándome muchos hijos más. Sabemos que Abraham no seguía la costumbre que estamos mencionando porque no sacrificó a su primer hijo, Ismael, el primogénito de su esclava, que se llamaba Agar. Pero Dios tenía que probarlo y estar seguro de él porque si quería formar un gran pueblo, Dios necesitaba el mejor cimiento, y ese cimiento o primera piedra que en este momento estaba haciendo Abraham no podía fallarle. Y la prueba no fue nada fácil porque Dios le pediría a su hijo más preciado en sacrificio, no a Ismael sino a Isaac. Si Abraham dudaba o se negaba a ofrecerle su más valioso don, Dios sabría que ese hombre no sería digno de lo que estaba a punto de comenzar, la formación de un pueblo. Por eso, fíjense qué interesante, amigos, Dios fue preparando esta prueba con todo detalle. Primero, hizo que Sara, su esposa, se embarazara y le diera un hijo. Después, permitió que este niño creciera para que su padre se encariñara con él. Finalmente, cuando el hijo se iba acercando a la edad mayor, Dios le pidió a Abraham que lo sacrificara en el monte Moría, que es la actual ciudad de Jerusalén. La Biblia no menciona la edad del niño, de Isaac, pero los pintores lo han representado con 13 o 14 años de edad. Aunque destrozado por la pena, Abraham accedió al mandato, tomó a su hijo y sin que él lo supiera, sin que supiera a dónde iban en realidad, lo llevó al lugar del sacrificio. El chiquillo sí sabía que su padre iba a ofrecer un sacrificio, pero al observar las cosas que llevaban, vio que faltaba el animal. Y por eso cuando iban por el camino, le dijo inocentemente a su papá que veía la leña y todo lo necesario, pero que no veía la víctima. Y ante este comentario, su padre solo le dijo, Dios proveerá. Lo que significa que de una u otra manera, aun en medio de aquella tragedia, de aquel dolor, Abraham sabía que Dios le daría la fuerza y lo necesario para salir adelante. Y la Biblia nos menciona que justo cuando Abraham se disponía a clavar el cuchillo sobre su hijo Isaac, lo detuvo un enviado de Dios y le ordenó que en su lugar sacrificara un carnero que estaba cerca. Abraham había pasado satisfactoriamente la prueba que Dios le había puesto. Si ponemos atención, amigos, podemos comprender que el lugar que le tocaba a Isaac fue ocupado por el carnero. Dicho de otra manera, el lugar del hijo lo ocupó un animal. Algo muy semejante a lo que sucedió después en tiempo de Moisés, cuando ante el paso del ángel exterminador, Dios pidió que sacrificaran a un cordero para que los hijos primogénitos no murieran. Por eso podemos decir que este sacrificio ritual que hizo Abraham, en el que el sacrificio de un animal representó la entrega del mejor don, el propio hijo, sería el origen de los sacrificios llevados a cabo en el templo de Jerusalén durante la época del reino de Israel. Y por eso, el Nuevo Testamento menciona que Dios entrega a la humanidad su más valioso don, su Hijo primogénito Jesucristo. Él no ofrece un animal como lo hacían los judíos. Él nos da lo mejor que tiene y ese es su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo en la Santa Misa se ofrece por nosotros como el verdadero Cordero. Y por lo que nos están contando, en esta alianza Dios sí cumplió su promesa de hacer que Abraham tuviera muchos descendientes, porque somos todos los que creemos en Dios. Y también Abraham cumplió porque le dio a Dios lo que más quería. Así es. Esa fue una alianza personal entre Dios y Abraham y no se rompió, pero la que sí se rompió es la que muchos años después hizo Dios con Moisés y el pueblo. A esa es la que se le llama la antigua alianza, la que Cristo dijo que quedaba atrás.
Para los que no lo recuerdan, esa alianza es la que Dios hizo con Moisés y su pueblo cuando salieron de la tierra prometida. Dios se comprometió a mostrar su protección y ayuda al pueblo para que pudieran llegar a la tierra prometida, y por su parte, el pueblo se comprometía a no tener otros dioses y a cumplir los mandamientos y leyes que Dios les daba. En este caso ya no se trataba de una alianza personal entre Moisés y Dios, sino entre Dios y todo el pueblo. Y aunque Moisés se hubiera mostrado como una persona buena y responsable, ya no era suficiente porque la alianza no solo era con él, sino con todo el pueblo. Y si el pueblo no cumplía con los mandamientos, rompería la alianza y la dejaría sin validez. Aquí también hablamos de cómo Dios va creciendo en la exigencia con el pueblo. En un principio, la alianza que hace es una alianza personal entre él y Abraham. Pero en este caso ya no es una alianza entre Dios y Moisés, como bien lo ha dicho Sergio, sino ahora con todo el pueblo. Y esto significa un problema grande porque el pueblo está formado por muchas personas, no solo una o dos, y Dios quiere que el pueblo aprenda a cumplir como pueblo. No basta que una o dos o tres personas hagan lo que les toca hacer, sino que todo el pueblo tenga conciencia de la responsabilidad de esta alianza, y para que al pueblo le vaya bien, todo el pueblo tendrá que ser fiel a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no solamente es fiel con uno del pueblo o con dos, sino Dios es fiel con todo el pueblo. Vamos a ir a un breve corte para continuar hablando de esto que es la nueva y la eterna alianza, comparados con la antigua, con la vieja alianza. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed. Nadie viene a mí si mi Padre no le atrae. Yo le resucitaré. En tu camino. Conoce los lugares más importantes de la Tierra Santa y diferentes santuarios europeos sin salir de casa a través de los videos del Padre José. Ahora bajaremos por el inclinado camino que utilizó Cristo el Domingo de Ramos para entrar a Jerusalén. Suscríbete a su canal de YouTube y ahí podrás aprender mucho sobre nuestra religión católica. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante y es el tema de la excomunión. Encontrarás cuentos y explicaciones divertidas para los pequeños. ¿Tengo que ir a la misa de la noche y también a la del día siguiente? No, gatito, es suficiente con que vayas. Podrás escuchar completos los cursos de autoestima y tanatología. La tanatología no te va a quitar el dolor inmediatamente, pero sí te va a ayudar a superarlo. Además, todos los domingos a las 9 de la mañana podremos celebrar juntos la Santa Misa. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios nuestro Padre Todopoderoso. No esperes más. Busca su canal en YouTube como Padre José de Jesús Aguilar y suscríbete. En tu camino, un programa para encontrar la meta. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Concede, Señor, a todos los que sufren tu espíritu de sanación, tu espíritu de vida, tu espíritu de paz y de esperanza, de valor y paciencia. Extirpa de ellos el espíritu de ansiedad y temor, concédeles perfecta confianza y esperanza en ti, que en tu luz puedan ver la luz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
tu camino. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa especial sobre la Eucaristía, concretamente con el tema La Alianza, la nueva y eterna alianza. Y antes de ir a un corte, estábamos hablando de aquel momento en que ha salido el pueblo de Egipto con Moisés a su cabeza, han llegado al monte Sinaí, y antes de que empiecen su travesía por el desierto, Dios dice: señores, tenemos que caminar juntos. Si ustedes caminan por su lado, ¿quién sabe a dónde lleguen? Si ustedes caminan por su lado, yo no me comprometo a cuidarlos, a alimentarlos, a protegerlos. Pero si ustedes quieren que los cuide, tendrán que ser fieles a este Dios que les ha dado la libertad, a este Dios que los va a llevar por el camino, y tendrá que confiar en que lo que yo les estoy pidiendo es necesario para que lleguen a la tierra prometida. Si yo les doy unos mandamientos, será precisamente porque estos mandamientos les servirán para crecer como pueblo. Y como ya hemos dicho que en aquel tiempo las alianzas, los contratos se hacían sellándolos con la sangre de algún animal, pues Moisés sacrifica un animal y con aquella sangre rocía al pueblo, como diciendo: Señor, estamos todo el pueblo aceptando este compromiso. Lamentablemente, vamos a ver en la Sagrada Escritura que esta alianza, que se hizo con tanto cariño al principio, con tanta alegría, fue rota en muchas ocasiones, no por Dios, sino por el pueblo. Dios cumplió su parte porque les concedió que llegaran a la tierra prometida, pero el pueblo no cumplió con la suya, con su parte. No obstante, Dios no rompe la alianza, tiene un poquito de paciencia, se hace el disimulado y Dios sigue siendo fiel al pueblo. Pues sí, siguió siendo fiel y les tuvo mucha paciencia, pero como pasaron los años y el pueblo no supo valorar el amor de Dios, Él quiso darle una lección y permitió que otros pueblos lo invadieran. Así fue como los asirios y babilonios destruyeron Jerusalén y su templo, tomaron presos a los hebreos y los llevaron al exilio en Babilonia. Y es que, como dice el dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Dios sabía que el pueblo necesitaba perder lo que Él le había dado para que volviera a valorarlo, y afortunadamente así fue. Cuando estaban en Babilonia se pusieron a llorar y a extrañar los tiempos en que Dios los bendecía, y sólo así hicieron el propósito de cambiar. Precisamente aquel momento que nosotros conocemos como el exilio, esta etapa en Babilonia, es la que va a hacer que el pueblo reflexione, añore el pasado, añore la relación con Dios, pero pues ellos están seguros de que han actuado tan mal que Dios nunca los va a perdonar. Sin embargo, Dios les manifiesta que les ofrece el perdón y les permitirá regresar o no regresar. Esto lo vamos a ver después. Ahora yo te invito a que escuches este canto que se llama Señor, nos mandaste al desierto. Y este canto está precisamente en referencia a lo que pensaba el pueblo judío cuando había salido de Jerusalén a Babilonia. Nos mandaste al desierto, ¿pero para qué? ¿Para abandonarnos? ¿Para castigarnos únicamente? ¿O para cambiar nuestra mente y nuestro corazón? Precisamente este canto, Señor, nos mandaste al desierto, se utiliza en épocas como la Cuaresma, épocas en las que el ser humano tiene que pensar un poquito hasta dónde me he alejado yo de Dios, hasta dónde yo no he cumplido mi parte cuando Dios me bendice con salud, con vida, con oportunidades e incluso con problemas, porque los problemas a veces me hacen pensar, buscar nuevos caminos, tener nuevas actitudes o incluso volver la mirada nuevamente hacia ese Dios al que he abandonado. Vamos a escuchar este canto, Señor, nos mandaste al desierto. El pueblo de Dios
con esperanza la escalada cuaresmal. El pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. Un canto hermoso que nos invita a reflexionar lo que el pueblo sufrió en el exilio, pero es que también habían pasado ya muchas cosas. Dios le había permitido al pueblo llegar a la tierra prometida, le había dado reyes, antes de haberle dado reyes le había dado jueces que lo orientaban en su caminar. Los primeros reyes se mantuvieron más o menos fieles a Dios, David, también el hijo de David, Salomón, pero después vino una plaga de reyes que, lejos de ser fieles a Dios, se fueron alejando de él. Dios les mandó profetas, pero el pueblo y los reyes no solo no escucharon a los profetas, sino que incluso los asesinaron a pedradas de distintas maneras, y fue cuando, hacia el año 600 antes de Cristo, todavía faltaba bastante para que naciera Cristo, Dios dice: no han entendido, tendré que poner mano dura y permitir que sean exiliados. Viene la destrucción del templo, viene la destrucción de Jerusalén y viene el exilio desde Jerusalén hasta Babilonia. Pero nosotros vamos a regresar después del corte para saber qué es lo que pasó después. No le cambien. ¿Deseas comprar el extracto de agave Mimex? Informe sobre costos y envíos al 55 55 66 77 44 de 9 de la mañana a 7 de la noche todos los días de la semana. Mimex, 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 alimentate con Mimex. Aviso de funcionamiento COFEPRIS número 001319. En tu camino. En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Mimex, Mimex, Mimex. Ella también se ha visto beneficiada con Mimex. Yo he tomado el Mimex, ya tengo más de un año tomándolo, porque se me subía mi presión y el azúcar como que se me iba subiendo también, y lo empecé a tomar y ahorita ya, gracias a Dios, ya se me ha regulado el azúcar y la presión también. También me siento con muchos ánimos de hacer mi trabajo del diario. Recuerda que Mimex es un alimento aprobado por la Asociación Mexicana de Nutrición y Diabetes, AC. De venta en la parroquia de San Cosme y San Damián. Serapio Rendón número 5, Colonia San Rafael, a 2 calles del Metro San Cosme. Para información sobre costos y envíos al interior de la República y los Estados Unidos, envía un correo a padrejosedejesus@hotmail.com. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa que se está tocando el tema de la Eucaristía, es decir, el sacramento de la misa, como alguna gente le llama, y este tema de la antigua alianza, aquella alianza a la que Cristo se refiere en la consagración, cuando está en la última cena y dice: tomen y beban todos porque este es el cáliz de la nueva y eterna. Esto significa que si hay una nueva y eterna alianza, la antigua queda hecha a un lado. ¿Y cuándo fue esa antigua alianza? Precisamente mencionábamos ya en los segmentos anteriores que cuando Moisés y el pueblo se comprometieron a serle fieles a Dios. No lo cumplieron y sin embargo Dios no rompió la alianza, como que se hizo el disimulado, como que quiso manifestar su paciencia, su ternura, su misericordia, pero era demasiado. Y llegó el momento en que Dios tendría que hacerles entender lo que significa fidelidad, lo que significa responsabilidad. Yo doy, ustedes tienen que dar. Yo amo, ustedes tienen que amar. Y precisamente vamos a continuar hablando de qué es lo que pasó después de esta época del exilio. Ay, pobrecitos,
¿Y Dios les concedió regresar a Jerusalén? Sí se los concedió, pero tuvieron que pasar 70 años para que les ayudara a regresar. El pueblo, por supuesto, que tenía deseos de cambiar y hasta inventaron lugares de reunión para repasar los mandamientos y la Sagrada Escritura, pero poco a poco otra vez se les fue olvidando y regresaron a las mismas. Esto que dice David es muy importante. Antes de esta época del destierro, los judíos no tenían lugares para reunirse y repasar la palabra de Dios. El lugar único que tenían para reunirse y medio escuchar un poquito era el templo, por lo que el pueblo, podemos decir, era un tanto analfabeto en lo que se refiere a la Sagrada Escritura. Solamente conocían la palabra de Dios los rabunís, los rabinos, los maestros, pero el pueblo no tenía gran conocimiento. Por lo que cuando estaban allá en Babilonia dijeron, ¿cómo le haremos para que no se nos olvide lo que Dios nos ha pedido? Que no se nos olviden los mandamientos, el pacto que hemos hecho con Dios. Y entonces así se vio necesario que cada población debería levantar un pequeño cuarto, sencillo, sin gran ornamentación, llamado sinagoga. Porque en realidad la palabra sinagoga significa la agrupación que se reúne para escuchar la palabra de Dios, es decir, las personas como tal. Y en cada lugar, pues el que sabía más tenía que instruir al pueblo. Así es que cada sinagoga estaba dirigida, estaba administrada por un rabino, por un rabuní, por un rabí, y esto significa que ya para tiempo de Cristo había sinagogas en todas partes. Por eso es que Cristo, como todos los judíos, asistía al templo de Jerusalén 1 o 2 veces al año, pero en cambio a la sinagoga tenía que asistir todos los sábados. Sin embargo, como sucede también en nuestras iglesias católicas, no porque la gente vaya a misa los domingos y escuche las lecturas, no porque la gente vaya a misa y esté participando en los ritos, significa que ya esté siendo una buena persona. Ojalá fuera así, pero no siempre es así. Así que los judíos, los hebreos, como les llamamos los israelitas, también tuvieron una actuación nada agradable. Por supuesto, Padre José, porque, ya lo dijimos, faltaron a todos los mandamientos. Creyeron en otros dioses y adoraron ídolos, no le dedicaron a Dios el día que Él les pedía a la semana, no respetaron a sus padres, mintieron, juraron en vano, se mataron entre ellos, se robaron mutuamente, no respetaron a la mujer de su prójimo, etcétera, etcétera. Y lo curioso es que cuando el pueblo se daba cuenta que había roto la alianza, se le ocurrió que podían enmendarla ofreciéndole a Dios sacrificios de animales. Pero Dios les dijo que eso no era suficiente. Pues no, el templo estaba lleno de uno y otro sacrificio de corderos, carneros, palomas, pichones, en fin. Pero la sangre de los animales no iba a purificar al pueblo. Sería necesario el sacrificio de Jesucristo. Pero antes de continuar hablando de esto, vamos a escuchar otro canto que nos recuerda los sacrificios que Dios nos pide. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Invocando tu nombre, te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Sierva tuya por siempre seré, sierva tuya, hija de tu esclava. Tú, Señor, rompiste mis cadenas
ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Este canto, Te ofreceré un sacrificio de alabanza, no es otra cosa sino el Salmo 116, un salmo que se encuentra en la Biblia, y es curioso porque Dios les había inspirado estos salmos para recordarle al pueblo: tú tienes que ofrecer un sacrificio de verdadera alabanza, de verdadero corazón. No es suficiente que mates a un animal y con eso pienses que todo está resuelto. Y hay una parte hermosa del Salmo porque recuerda lo que los judíos hacían especialmente en los ritos, en las celebraciones del sábado, en donde el padre de familia tenía que levantar una copa, especialmente durante el tiempo de la Pascua, y dar gracias a Dios por la vida, esperando que el profeta Elías viniera a decirles que ya se acercaba el Mesías. O levantaré mi copa de alabanza, y precisamente Cristo en la última cena levanta esta copa de alabanza diciendo: te ofreceré un sacrificio. Cristo sabe que después de la última cena irá al huerto de Getsemaní y después será crucificado. Cristo va a ofrecer el verdadero sacrificio de alabanza. Por eso Cristo en la última cena, cuando habla de su sacrificio en la cruz, les dice a sus apóstoles: esta es la sangre de la nueva y eterna alianza que será derramada por ustedes. Claramente está diciendo que las antiguas alianzas han quedado sin vigor y que después de la que hace con su pasión y muerte, no será necesaria ninguna otra. Por eso dice nueva y eterna alianza. Pues yo espero que con esto haya quedado claro el tema de la alianza. Cuando Cristo dice: este es el cáliz de la nueva y eterna alianza, nos ayuda a entender que ningún sacrificio que usted lleve a la iglesia, ninguna oración que haga, ninguna ofrenda, ninguna cosa que le ofrezca a Dios será mucho mejor que el sacrificio que Cristo hace por nosotros en la Santa Misa. Por eso la Santa Misa es el principal de los sacramentos y es el punto en el cual nos tenemos que reunir como comunidad. El próximo programa también estaremos tratando asuntos interesantes que tienen que ver con la misa, cómo se divide, cómo entender cada parte. Pero por ahora tenemos que despedirnos. Muchas gracias, David Chávez. Gracias, Padre José, y nos escuchamos en la próxima. Muchas gracias, Sergio Enríquez. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. Los esperamos para cimentar su fe. Muchas gracias, Ángel. Gracias a usted y nos vemos en la próxima. Y muchas gracias, Jesús. Me voy contento porque aprendí mucho. Y sobre todo, muchas gracias a ustedes. Que Dios les bendiga. Tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio.